verdad sé poco de fútbol. Y el señor que tengo en línea es Paulo Vilouta, está en la red, estamos haciendo una transmisión especial en simultáneo con Radio La Red. Paulo, ¿me escuchás? Hola, Paulo. Rolo, hola Luciana. Luciana, un gusto saludarlos. Estamos en duplex con América, le contamos también a los oyentes de nuestra radio. ¿Cómo están ustedes? Bien, Paulo. A ver, tu análisis de lo que está pasando con ¿Es con esto? ¿Con una intempestiva cesión del fútbol para todos que no era parte de la promesa de campaña de Macri? Exacto. ¿El fútbol va a seguir siendo gratuito? Sí. El fútbol necesita recaudar porque entregar 1.900 millones en un país que tiene tantas necesidades también es lógico. Pero el título que ustedes ponían, hace un ratito yo lo seguía acá en uno de los monitores, es muy claro. Es la judicialización del fútbol. Porque, Rolo, creo que hay dos hechos que ya los venimos viendo, ¿no? En beneficio de algunos grupos. La ley de medios modificada a favor del grupo Clarín, la ley de medios modificada a favor de los grupos telefónicos, donde está Telefónica de Argentina, y hoy dos canales vinculados a estos mismos grupos, Canal 13, Clarín, Telefe, Telefónica de Argentina, con un beneficio que en el fútbol, como en todos los órdenes de la vida, hay escalas, y es entregar lo mejor a estos grupos, Boca, River, Racing, Independiente, que significa rating, que significa audiencia y significa en la pauta publicitaria poder venderlo y dejarle al resto el paquete del fútbol, que es muy amplio porque hay 30 equipos, pero por supuesto con poco rating, con poca pauta y con una discriminación. Sí, porque... y ahí te agrego, Paulo, otro problema. Si vos a los demás canales le dejás los partidos que no tienen audiencia, los canales no los van a querer transmitir porque no les va a convenir. Entonces, los que quieran ver esos partidos no van a tener por dónde verlos. Exacto. Vos acá tenés un problema múltiple. Por un lado, beneficiar a dos empresas perjudicando al resto. Punto número uno. Punto número dos, nos vamos a cualquier punto del país, a San Juan, a Mendoza. Las empresas hoy beneficiadas no llegan. Entonces ya tenemos un tema. Quien vive en esas provincias no va a tener fútbol, no va a ser fútbol para todos, sino va a ser fútbol para los que puedan verlo. Que para no los que tengan abono de cable, que en las provincias la penetración es mucho menor hoy por hoy. Exacto, ese es un tema. Después, vos como gerente de programación de un canal, te doy un muerto el sábado, vos decís, yo no quiero televisar este partido, no lo puedo vender, me tengo que hacer cargo de la producción que es todo el equipo, los fierros, las cámaras, los micrófonos, a montar un partido que significa un dinero importantísimo, me tengo que hacer cargo del equipo periodístico porque ya no va más la otra historia, y me das un partido que no lo vendo, pero ni por casualidad, por ejemplo. O sea que se encamina, con esta lógica, se encamina otra vez a la codificación del fútbol, Paulo. Porque esto es sumar 2 más 2. Si hay partidos que no son negocio, aquel que lo quiera ver lo va a tener que pagar. Exacto. Acá volvemos casi a figuras parecidas a la de otro tiempo. Porque por un lado vos tenés el beneficio a dos grupos, el perjuicio hacia otros, partidos que no se saben cómo van a ir. ¿Es un regreso al menemismo futbolero? Y tiene cosas parecidas, Bueno, Fernando Marín es un hombre de esa época. Recordemos que Marín fue el que hace, yo no sé como cuánto lo seguías vos en aquel momento, pero a mí me tocaba, yo en aquel momento estaba trabajando en Página 12 y a todos nos llamó la atención, yo era el jefe de espectáculo de Página 12 en ese momento, cuando el escándalo de lo que fue la Expo América 92, uno de esos grandes negociados de la gestión de Carlos Grosso, que termina en un escándalo, o sea, gastaron fortunas, prometieron que iban a recaudar y lo tuvieron que cubrir como cubrían todo en esa época porque era un escándalo. Sí, exacto. Es un hombre que después estuvo en el gerenciamiento de Racing, que en un momento prometieron una amplitud para los medios, porque acá, como vos decís, el tema es bajar los costos, que todo el mundo lo siga viendo, porque el Estado argentino, nosotros con los impuestos pagamos 1.900 millones de pesos por todo, con una AFA fundida, con una economía en los clubes totalmente fuera de control. Pero por un lado tendríamos el fútbol que no llegaría a todos, partidos que no los intentaría nadie tener, porque también hay una cuestión en la televisión pública, hay algunos que dicen, che, vos no puedes transformar la televisión pública, que es una televisión que tiene que tener otro tipo de ambición, sábado y domingo, en una programación pura y exclusivamente deportiva, metiendo fútbol sin parar. Y por otro lado, algo que yo no te pude escuchar, pero tenía en uno de los monitores los graph, que es la vuelta de una empresa
como la de Torneos, antes llamada Torneos y Competencias, que es la empresa socia en su momento del Grupo Clarín que tenía los derechos. Nosotros y además, trabajamos Pablo, la mayoría ahí durante mucho tiempo y era lo mismo Clarín y Torneo con la división, pero eran los dueños del fútbol y los dueños de los derechos, ¿no? Y Eso, hoy le entregan pero el Nacional B. Eso sería lo de menos, le está dando el Nacional B a una empresa cuyo CEO está preso en Estados Unidos, el mayor escándalo de corrupción mundial. Digo, como símbolo, la verdad que es preocupante. Sí, vos entregás los derechos del Nacional B, que es un torneo muy federal donde participan todas las provincias, a una empresa que iba de la mano del Grupo Clarín y que en algún momento se hizo la inocente y comenzó a intentar ganar espacios ya en el otro tiempo, con Alejandro Bursaco preso, que fue el CEO, que está hoy en Estados Unidos cuestionado por coima, no está cuestionado por un tema menor, y que formó parte de la vida compleja de este fútbol que tiene Pero Pablo, a muchos presos, ¿no? Ya ni siquiera sé si es una cuestión jurídica o una cuestión ética, es una cuestión estética. Vos no le podés dar la transmisión de los derechos de medio partido a un tipo a la empresa del tipo que está preso por corrupción en Estados Unidos. Casi te diría es estético, no queda bien. Y además hay que sumar la cuestión de las formas, ¿no? Hablando de estética y de ética. Y yo quería preguntarle a Paulo si tiene registro de otras épocas donde se, digamos, distribuyera de esa forma, sin ningún tipo de admisión previa o de licitación previa. Mira, bueno, tenemos la época, como dice Rolo, del menemismo y de todo lo previo a esta decisión que tomó Néstor Kirchner de estatizar el fútbol argentino. La AFA vende los derechos. Esto hay que aclararlo, que la AFA vende los derechos de lo más importante que tiene, que son sus partidos de fútbol. Pero también tomó una decisión hace poco, extraña, de aumentar el número de equipos y transformar el torneo en 30 equipos con 15 partidos. En esos 15 partidos, con solamente ver cualquiera en el historial lo que significa el rating, va a ver que hay 5 equipos que tienen una muy buena medición acá, que hay otros que tienen muy buena medición en el interior de la República, con desinterés tal vez en Buenos Aires, pero que no todos miden y que no todos venden, y que hoy hay una amplia decisión de apoyar a dos grupos, que son el Grupo Clarín y el Grupo Telefónica a través de sus canales, y dejar de lado al resto. Sí, Así con que otra entramos en la cuestión, Pablo, te judicialización. diría, y que esto no quiere decir que el contribuyente se vaya a ahorrar dinero, porque el negocio lo van a hacer los grupos que vayan a tener los mejores partidos, porque la plata del fútbol para todos no solo no bajó, sino que está proyectado que aumente. O sea, la plata que pone el Estado en el fútbol va a aumentar igual. Sí, la plata para este año, Rolo, Luciana, es de 1.900 millones de pesos. Hace poco estuvieron dirigentes importantes casi de rodillas en la Casa Rosada para pedir 280, porque hace un mes la AFA entregó cheques, casi 100, sin fondo. La AFA está casi en default, es un desorden absoluto. Ahora ingresan los presidentes o los dirigentes de los grandes para ordenar y después ir camino a una elección, después de ese papelón que tuvimos donde ni siquiera pudieron votar en un hecho insólito de falta de transparencia. Pero de esos 1.900 que los intentan deprimir, los canales privados este año pagan derechos. Entonces vos le decís al 13, a Telefe, América, pagan derechos y te aceptan. El 9 en la conversación dijo, discúlpenme, este tema no me interesa, cada uno tiene derecho a elegir su programación y a ver qué le conviene o qué no le conviene. Pero hay un asterisco llamativo y es que ya van dos hechos en corto tiempo que causan un beneficio a dos grupos. Ley de medios, insisto, con beneficio al Grupo Clarín y a los grupos que explotan la telefonía en la Argentina. Y este segundo caso que se apuraron un poquito los tiempos porque había una negociación para incluir a todos y hoy parece que el fútbol sería para algunos, dejando a mucha gente en el interior de la República sin posibilidad de Y hay que ver verlo. qué opinan los clubes, porque los clubes tampoco creo que les interese quedar rehenes de dos grupos multimedia. No, seguro. Y además se quieren garantizar pantalla. Y en el fútbol, viste que hay toda una cuestión hoy un poco de alerta, porque por un lado ven la AFA tomada por dirigentes de clubes grandes para manejar esta transición y esta decisión del fútbol que hoy los tenía en una situación por lo menos de pantalla, por momentos de programación
y de horarios en una misma historia. Hablando de programación y horarios,